Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación Física con el profe Irving. El día de hoy les traigo un documento que mi ECAEF, el maestro Alejandre, me hizo favor de compartirme, el cual creo que es muy importante para compartirles. La verdad es que este está enfocado al Estado de México, sin embargo, en el caso de la Ciudad de México con la guía operativa y a posteriores videos podremos tener algunos otros estados. Y estamos hablando acerca del proceso de los seguros escolares. Como el área de educación física sabemos que es bien importante tener esta parte, entonces aquí en pantalla ahorita tengo dos de los elementos sumamente importantes, vamos a ir desglosándolos. Primero hablando de la Gaceta Oficial, entonces voy a girar la vista hacia nuestro documento y lo vamos a ampliar. Entonces, muy bien. Ya lo tenemos, sabemos que trae los sellos, trae las firmas, recibido Dirección General, Gobierno del Estado de México, y dice, el presente documento tiene el programa de seguro escolar contra accidentes. Y me permito comentar a ustedes sobre la aseguradora Seguros El Potosí. SADCB describe y pide que se haga de orden directo el doctor Rafael Barriga Colina, director general de admisión. ¿De acuerdo? Vienen los sellos. Está fechado con el 15 de agosto de 2023 y comencemos. El documento comprende varias cosas. Antes de esto, me gustaría que leyéramos esta parte que es muy importante, sobre todo para el área de educación física y todos aquellos compañeros que se desempeñan en la escuela, para que conozcamos las funciones que tenemos que realizar en específico y hasta de qué punto es parte de nosotros y qué parte no. Entonces voy a dar comienzo hablando sobre los lineamientos y dice: el seguro contra accidentes es para todo el alumnado de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Es una póliza de gastos médicos que garantiza la atención de forma gratuita en caso de sufrir accidente escolar. Y hasta este punto pues no tenemos ninguna atenuante, es decir, pues todo parece muy claro, pero es importante no solamente leer y entender qué es lo que este seguro aplica y qué es lo que no aplica. Dice, los beneficios comprenden atención médica, quirúrgica, dental, hospitalaria, si fuera necesario, medicamentos, aparatos ortopédicos, y entre ellos están muletas, collarines, cabestrillos, etcétera, rehabilitación, material de osteosintesis, placas, tornillos, clavos. El apoyo psicológico será otorgado siempre y cuando sea prescrito por un médico. Pero aquí viene la parte importante y sobre todo que se resalta en varias partes, que es acerca de la gravedad de estos asuntos y sobre todo que, si les soy sincero, como área de educación física trabajando en patio en cuanto a raspones, eh, cortaduras, caídas, incluso desmayos o descalabradas generadas por desmayos, no los cubre, y es ahí donde vamos a empezar. Primero definiendo qué es un accidente, y dice así: un accidente es cualquier suceso motivado por la acción súbita e inesperada a cargo de un factor externo, es decir, algo que no estaba previsto y que le sucedió al alumno, que deja como consecuencia una lesión corporal en la cual existe un peligro inmediato, real, potencial para la vida o función del paciente. Es decir, algo que realmente ponga en peligro su vida. Y se puede generar secuelas graves o permanecer si no recibe atención en las primeras horas transcurridas. Y aquí en esta parte es bien importante, porque el otro día lo platicaba con una maestra, lo importante que es el marco legal y normativo de dónde se sacan las cosas. Y aquí lo viene: en apego al estipulado a la norma oficial mexicana NOM 04 SA3 2012, del expediente clínico capítulo 4, definiciones numeral 4.11, a la letra dice: urgencia es todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función requerida de inmediato. Entonces, aquí más aparte menciona cómo hacer válido el seguro, qué hacer en actividades extraescolares. También tenemos el documento que mencioné en la Gaceta, dónde aplica y cuándo se suspende el seguro. Entonces, vamos por partes. Y primero, lo más importante, maestro de grupo, maestro de educación física que estás en patio, ¿qué vas a hacer y cómo le vas a hacer si llega a suceder esta situación? Primero dice: informar inmediatamente al padre o madre de familia y tutor. Ya habíamos hablado de esta parte, lo muy importante que es que durante la sesión de educación física, el maestro de grupo dé completamente acompañamiento a esta zona. Tenemos también unos documentos que les vamos a mostrar en un capítulo posterior, que son acerca de cómo llevar el control de la asistencia, no solamente de tu grupo, sino tener un control que te permita deslindar responsabilidades como maestro de educación física, en el sentido de si el maestro de grupo está contigo o no. Entonces, una vez que ya avisaste al padre, madre de familia, aquí lo importante, y este es el protocolo con base a la experiencia que se los comento, es:
Si yo estoy trabajando con el maestro del grupo, uno de los dos tiene que quedarse a la vista, no solamente del grupo, sino del alumno en este caso. Por eso es importante que una vez que esté el alumno, si está sufriendo esta situación de accidente, el maestro de grupo ya sea que vaya a dirección y avise con alguno de los múltiples encargados que a veces se tiene de dirección, para que ellos se incorporen a dar llamadas a los papás y sobre todo sigan toda esta parte de dónde aplica y cómo aplicar el seguro. También en este caso a lo mejor si tu maestro eres el que se queda con el menor resguardando, el maestro de grupo vaya o viceversa, ¿no? Después, el alumno accidentado debe acudir acompañado del padre, madre o tutora o tutor, profesorado o algún otro adulto. En esta parte la verdad es que no queda específicamente claro, pero pareciera ser que el traslado, una vez que ya se hizo la llamada al 911 y que se pidió la intervención de una ambulancia, el alumno debiese de ser trasladado por una persona que le pueda ayudar en esta parte. Cuando son situaciones muy graves, lo más recomendable es que el alumno reciba la atención médica por parte de especialistas y no solamente en los primeros auxilios médicos. Sin embargo, todo esto tiene que ser en posibilidad de tus capacidades. Recordemos que cada uno de nosotros tiene una función y sobre todo no solamente es la función, es la manera, es no yo creo, yo puedo, no, es si realmente existe esta preparación. Después, el siguiente punto dice, presentar carta expedida por el director de la escuela indispensable para la atención médica. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa, porque vamos a ver si ya está ocurriendo esta parte del siniestro, es decir, si ya el alumno está sufriendo este accidente, de qué manera es que se va a llenar. Una vez que el padre se está comunicando, si no es una situación grave que más adelante se toca, se tiene que requisitar una carta durante todo este proceso. Sé que es difícil a veces mantener la calma, pero es muy indispensable hacerlo durante este proceso. Vamos a regresar un punto más arriba. Aquí. Esta es la carta que se expide por parte de dirección escolar. Si te das cuenta, este documento se va a quedar en el link de descarga para que todos y cada uno de ustedes pueda tenerlo y sobre todo esta parte tenerla porque hay algunas consideraciones generales que la hoja marca y que más abajo vamos a ir desglosando, pero vamos a leerlo, ¿sale? En esta parte viene el nombre del alumno, el CURP, fecha de nacimiento y grado. Para esto debe de existir un expediente de los alumnos en dirección. No es posible que cuando esté ocurriendo un accidente tengan que correr de dirección a grupo para pedir un expediente. Sumamente importante tener este expediente en parte de dirección y si es posible digitalizarlo, porque una parte que la carta dice en la parte inferior es que debe de ser llenada a máquina o a computadora sin tachaduras ni rayones, es decir, tiene que estar digital esta parte para poder hacer el proceso. Fecha de nacimiento, grado, lo cual sería muy rápido si ya existieran estos datos. El alumno cuenta con IMSS, ISSSTE y esto se saca a partir de la ficha biosocial con la que las escuelas contamos a un inicio de ciclo, que son datos importantes para obtener. Después el CT de la escuela, municipio, teléfono escolar, subdelegación regional, CIEM, Dirección Regional del Valle de Toluca, el turno matutino vespertino, aquí está completo, horario escolar de qué hora a qué hora, qué ciclo escolar es, detalles del accidente. En esta parte, como parte del Estado de México, a mí no me ha tocado tener que activar un seguro, sin embargo sí he tenido el disfortunio de tener que llevar a uno de mis alumnos como parte de trabajo social, en donde laboro y mi secundaria haga este protocolo. Sin embargo, esta parte de detalles del accidente no solamente sería importante que se quede para el expediente como parte de la carta de expedición de la dirección escolar, sino que tú como maestro de educación física puedas tenerlo y ahorita te voy a mostrar ese documento, en el cual dice fecha del accidente, es decir, el lugar donde está pasando, en qué día te encuentras, fecha de elaboración. En la parte de la carta dice que se tiene que entregar esta carta y se tiene que hacer válido el seguro el mismo día. Sin embargo, también dice que cuando hay una situación de gravedad y el alumno es trasladado, se puede entregar un día posterior con el compromiso de que el padre lo lleve y vamos a leerlo más abajo. Dice hora aproximada de la que ocurrió el accidente, obviamente pues es bien importante que tengas estos datos, por eso siempre está frente a grupo. ¿En dónde ocurrió el accidente? Salón de clases, otra cual, recreo, trayectos de la escuela a su casa. Es decir, el seguro escolar cubre hasta 2 horas el trayecto directamente a su casa del alumno o viceversa, de su casa a la escuela y de escuela a casa, siempre y cuando sea un trayecto lineal, es decir, no me refiero a línea recta, sino me refiero a que no haga paradas durante el camino ni se desvíe en el camino que sería el más congruente
para esta parte, porque en una parte posterior del documento también dice que todo este reembolso y todo lo que cubre será siempre y cuando la aseguradora considere que se cumplieron con todos los protocolos y se va a pagar el seguro. Entonces es bien importante en esa parte no titubear y tener bien claros los trayectos. Una breve descripción del accidente. Como educadores físicos estamos formados en esta parte de conocer el cuerpo humano, la morfología, y es importante que ocupemos con mucho cuidado las palabras en las que vamos a describirlo, porque en aras de sentir que estamos haciendo un trabajo muy a conciencia, a veces usamos palabras que a la lectura de un médico o un especialista pudieran ser contradictorias entre la lesión y lo que realmente sucedió. Entonces sí es importante ser lo más claro, lo más breve y lo más explícito posible. Dentro de las consideraciones que vienen en la hoja, que ya estábamos leyendo en la parte interior, dice, el seguro escolar será procedente única y exclusivamente en accidentes ocurridos en el interior de la escuela o bien en trayectos directos, es lo que hablábamos, de la casa a la escuela y o viceversa hasta por 2 horas máximo. A veces es difícil porque sabemos que tenemos alumnos que no solamente o distancias que en las escuelas recuerden que no son de 2 horas. Sin embargo, bueno, te estipula un horario. Así como en actividades extraescolares, visitadas, guías, desfiles, excursiones, debidamente programadas y autorizadas por la autoridad educativa que corresponda y que hayan sido reportadas al seguro escolar. En esta parte tenemos el número de Gaceta y ahorita vamos a verla para que ustedes puedan tener todo exactamente cómo es que se hace este proceso y cuáles son los documentos que le dan sustento a esto. Quien determina aquí está la parte que les decía, debidamente programadas y autorizadas por la entidad educativa que corresponda y haya sido reportadas al seguro escolar, quien determinará si se cubre o no dicha actividad. Es decir, no todo lo que tengamos previsto como para salir a visitas puede ser cubierto por el seguro escolar. Aquí abajo ahorita les voy a leer en qué casos no aplica. En la actividad, en tal supuesto, deberá entregar al hospital parte de la red médica. La red médica es la que podemos observar del otro lado. Ahí vienen los municipios, son 27 de los que vienen, y vienen los hospitales más cercanos con su número, colonia, domicilio, nombre del hospital y código postal, ¿no? Copia del correo electrónico remitido a Coordinación Estatal del Seguro Escolar, en donde se le notificará del evento cubierto. La cobertura máxima por concepto de gastos médicos por accidente es de 25,000 pesos por evento. En caso de que el monto a pagar sea superior de esta cantidad y exceda, deberá ser cubierto por el padre de familia. Entonces, en esta parte, si es una lesión muy grave, después de toda la atención médica que se le da al alumno y se haga el reembolso, pues es por 25,000 pesos. Y aquí viene una parte bien importante que yo creo que desanima mucho a los maestros de educación física, porque te vas a dar cuenta de lo que dice y la congruencia que tiene con respecto a las lesiones que podemos ver en nuestra clase. Y dice así, no se cubren golpes simples, moretones superficiales, heridas no sangrantes como rasguños, arañazos, raspones, así como mareos, desmayos, desvanecimientos y las lesiones que resulten de lo mismo. Es decir, si el alumno no desayunó, está dentro de la escuela, se desmaya, se pega en la cabeza y se descalabra, no lo cubre el seguro por desvanecimientos ni lesiones resultantes del mismo. Entonces, en esta parte sí es bien importante y bien triste que como parte de educación física, pues no tenga tus alumnos, sobre todo el estar cubiertos a esta parte de todas las necesidades que tienen. Entonces, pues prácticamente mucho de lo que sucede en nuestras clases no está. Sin embargo, yo como parte de un protocolo que en la escuela tenemos se notifica al padre de familia, sea un raspón, sea una herida, una cortada y nada. Y aunque no se llena esta carta de dirección de seguro escolar porque no se puede aplicar, sí se llena una en la escuela que tiene como principal función pues poder tener un respaldo de qué es lo que sucedió muy parecida que ahorita se las voy a mostrar. Después dice, se informa que la inexacta o falta declaración de los hechos proporcionados en la presente documento invalidará toda responsabilidad de la aseguradora. Es decir, es bien importante que lo que hagamos en la descripción breve del accidente sean tal cual pasaron las cosas, porque recordemos que las aseguradoras pues no pierden, van a hacer su proceso de investigación y si hay algún falso testimonio o algo, pues la aseguradora simplemente se va a deslindar. Entonces, por eso es bien importante que antes de activar un seguro y todo esto,
pues sí tengamos bien claro la manera, el cómo y el por qué y el cuándo se pueden aplicar. En la ausencia del director, la persona que quede a cargo de la institución será responsable de requisitar la carta y deberá anotar su nombre, cargo y firma. Sin estos requisitos no será válida la carta. Pues sabemos que a veces los directivos se encuentran comisionados y pues se llevan a su subdirector, ¿no? Porque pues es importante que vayan los dos, quiero pensar. Entonces, pues en esta parte, pues sí es importante que haya alguien frente a la escuela. Las escuelas siempre debe de haber alguien porque suceden este tipo de situaciones. La verdad es que uno, qué más quisiera que no pasaran, pero pues bueno, es importante que siempre esté alguien de los dos, ya sea el director o el subdirector administrativo, que es el que es el cargo directo después de esta persona, para que pueda firmar. En la parte de abajo ya vimos que dice nombre y firma del director escolar, sello escolar, nombre y firma del padre y tutor. Esta hoja es la que va a llevar pensando que sea, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una fractura no, que no es expuesta. Entonces, pues aunque tiene mucha molestia el alumno, pues todavía puede ir, ¿no? Si no hay un daño mayor por dentro que sea evaluable por los médicos, pues pueden llevarlo y el papá lleva esta carta y se le empieza a dar la atención médica. Se me haría raro, pero dice, en caso de no contar con sello escolar, anotar al margen la razón por la cual no cuenta con el mismo. Entonces, sí es importante que vaya firmado con el nombre sellado. Sin embargo, si no hubiera, pues ahí está la aclaratoria de cómo se debe de hacer. Y ahora sí, regresamos a la parte que estábamos, porque estaba esta parte de la urgencia y de que presentar la carta, nos quedamos en qué hacer en caso de accidentes, es indispensable para atención. Y ahora sí, pues viene en casos en los que es válido el seguro escolar, que esta parte es importante para tenerla cuenta, y dice, punto número 1, cuando ocurre un accidente dentro del plantel educativo. 2, en el trayecto directo de la escuela a la casa y viceversa, hasta por un lapso máximo de 2 horas. Y aquí viene otra parte importante. Al asistir en alguna actividad programada y autorizada por la autoridad educativa que corresponda a desfiles cívicos, oficiales, visitas guiadas, excursiones, siempre y cuando cumpla con los lineamientos de las visitas guiadas de la Gaceta de Gobierno número 78 del 27 de abril del 2012 y que hayan sido validados por coordinación estatal, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte es bien importante porque aquí tenemos la Gaceta oficial, aquí se las voy a poner, permítanme un segundo. Aquí está la Gaceta, este es el documento que antecede y aquí viene, ¿de acuerdo? Este también se los vamos a dejar descargable para que ustedes lo puedan entender. Y aquí es importante cómo es esta parte del proceso para hacer una visita guiada. Vamos a irlo desglosando e intentar ser lo más profundos posible para que en este video te ahorres la lectura de eso y puedas tener a grandes rasgos. Sin embargo, los documentos van a estar ahí para que tú los puedas repasar las veces que creas necesaria, porque muy probablemente algo se me esté escapando a mí. Entonces, aquí vienen las disposiciones generales, después viene capítulo segundo de las visitas guiadas. Aquí empezamos. Las visitas guiadas como propósito de diversificar las fuentes de aprendizaje de los estudiantes, desarrollar sus aptitudes y sintetizar, evaluar y tomar decisiones y por tanto deben considerar objetos que señalen los planes y programas de estudio. Para empezar, pues tiene que estar justificada. Artículo 5. La asistencia a la visita guiada no podrá ser obligatoria para los alumnos. Los menores no inscritos en la escuela no podrán asistir a la visita guiada como acompañantes de los alumnos, es decir, a veces se paga la excursión con el hermano y el hermanito, ¿no? Y el hermanito no está inscrito, entonces es importante porque en algún siniestro, pues el seguro escolar no lo cubre a él. 3. 7. Los alumnos y docentes que no participen en la visita guiada realizarán sus actividades escolares en forma ordinaria. Es decir, si la escuela se va a ir de excursión, pues no se pueden ir todos en el caso de que no participen. Si hay a lo mejor esta excursión de cuarto a sexto, pues primero, segundo y tercero no suspenden actividades, ¿no? Se quedan laborando de manera normal, o si es que los alumnos no completamente asisten, pues se tendrá que quedar alguien con ellos y hay quien que empezar a mediar con los papás para ver de qué manera se va a hacer el trabajo con los alumnos. Las visitas guiadas deberán realizarse dentro del calendario escolar en un lapso que corresponda y comprenda del 1 de octubre al 31 de mayo. Ese es el periodo que se tienen para hacer estas visitas guiadas. Después dice, las visitas guiadas de los alumnos podrán ser
las que se efectúan en la comunidad, pueden ser de manera local, municipal, estatal y nacional, y te dice con cuántos días pueden hacerse, es decir, cuánto tiempo pueden estar fuera. Por ejemplo, de manera local, que se dice que no exceda el horario escolar, es decir, si van a salir a ver un jardín que está cerca de la escuela, pues tiene que ser dentro del horario y no puede ser que se vayan a las 8 y regresen a las 4 cuando la escuela termina su horario a las 12:30, ¿no? Igual dice, si es fuera del municipio o desde dentro del mismo municipio, que sea sin requerido el transporte colectivo, sin exceder un día, y así va teniendo cada uno de los días. En esa parte pues la tendremos que leer después. Y aquí es una parte importante porque menciona cuáles son las responsabilidades de cada uno de nosotros y dice así: corresponde al docente de grupo y al director escolar la organización y realización de la visita local, municipal y estatal, director escolar y supervisor escolar, y la organización se realizará de la vista de si es nacional o internacional, pues ellos se organizan, ¿no? Después dice, corresponde al docente de grupo y director escolar organizar y realizar la visita local. Y ya, pues ahí viene, ¿no? Todos los puntos, de qué manera y quiénes son los que se encargan de esta parte de la visita local. También viene la parte de cuándo se debe de avisar con antelación de esta parte. Todas las visitas deberán efectuarse con autorización escrita por la autoridad educativa de la que se trate, independientemente de la organización para su desarrollo que tenga. Y en el artículo 13 ahí empieza y dice, para la visita local o municipal, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la realización de la visita, el director presentará al supervisor un informe de desarrollo de las actividades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto tiempo tengo que avisar antes si voy a salir de manera local? Dice, con el visto bueno del supervisor, deberá solicitarse por lo menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha programada para su realización. Es decir, tienes 10 días para avisar y posteriormente tienes 3 días para entregar el informe de cómo se trató. En visitas estatales, dice que se tendrá que tener el visto bueno de la subdirección regional y deberá solicitarse con al menos 15 días hábiles de anticipación. Y en esta parte el informe de desarrollo de esta actividad se presentará a subdirección regional. No presenta 5 días hábiles tienes después de la visita. Después, para visitas internacionales deberá por lo menos avisarse con un mes de antelación y tienes 10 días hábiles para entregar el informe. Las actividades relacionadas o derivadas de intercambios interinstitucionales no serán materia de estos lineamientos. Ahora, la asistencia de los padres de familia en una situación como esta. El director y el docente de grupo decidirán la necesidad de asistencia de los padres de familia y o tutores en el caso de verse rebasados por la cantidad de alumno, quienes concurrirán exclusivamente en calidad de apoyo a la actividad, respetando en todo momento la organización e indicaciones de los docentes. Entonces, no es que yo me quiero llevar a mi hijo para acá a comer porque este jardín está más bonito, es donde se dispongan los espacios y las zonas, ahí los papás van como parte de la organización, sí, pero siempre atendiendo las indicaciones de los docentes. Y pues en el caso de educación especial, pues dice que la asistencia de los padres de familia debe de ser para garantizar la seguridad de los niños que visitan y quedará sujeta a la valoración por la autoridad escolar. Ahora, vamos como parte del capítulo 4 en cuanto a las obligaciones de las autoridades educativas. Son obligaciones de las entidades educativas de los docentes de grupos es a asistir a las visitas como responsables de las mismas, obviamente con tu grupo, si ya es que sí vas a asistir y tu grupo está en concordia de sí pasar e ir a esta parte de una visita guiada. Después es contar con el documento de comisión oficial respectiva que se expidió por la autoridad educativa inmediata superior. Es decir, si vas a ir de visita te tienen que comisionar, ya seas maestro de educación física, seas maestro de grupo, independientemente de que, pues si ya saben que ver toda la escuela, no, cada uno de los maestros tiene que tener su propia comisión, cubriendo los horarios, especificando las fechas y todo para que tú puedas estar cubierto como parte de los seguros que también se tienen como maestros. Luego dice el director escolar, dice que tiene que asistir como responsable de las mismas o podrá ser sustituido por el subdirector escolar solo en casos excepcionales, es decir, el director siempre sí y sí tiene que ir.
Solamente en el caso a lo mejor de que haya alguna situación excepcional, como lo menciona, pues sea el subdirector quien asista como parte de la autoridad inmediata. Los docentes y el director escolar presentan apoyo de visita a los padres de familia en una reunión, es decir, les van a platicar a los papás cuál es el proyecto que se tiene y se va a hacer. Y luego dice que tienen que regresar al lugar de salida y permanecer ahí hasta que se haya retirado del lugar todos los alumnos. En este caso, pues a veces sabemos que la cita es a las 3:30 para recoger a los niños y pues llegan hasta las 5. Y como parte del proceso del protocolo, pues marca que se tiene que uno que esperar en esta parte para ayudar a entregar al niño de manera sana, ¿no? De los requisitos para la autorización, y pues ya aquí viene que tiene que estar integrada en el plan estratégico de trabajo. En este caso, pues ya sabemos que es PEMSE. En este está un poco ambiguo porque es del 2012. Cumplir con los propósitos educativos que señalan los planes, presentados por escrito, proyectos de visita. Ahora bien, pues aquí viene cómo debes de elaborar el proyecto en el artículo 21, ¿de acuerdo? Pero a mí lo que se me hace lo más importante, y vamos a bajar lo más rápido posible, es esta parte de las restricciones. En ningún caso se autorizan visitas a lugares que pongan en riesgo la vida o la integridad de los educandos, como lo son espacios que impliquen inmersión o cercanía con cuerpos de agua, tales como el mar, ríos, lagunas, albercas, estanques, presas, represas y esteros. ¿De acuerdo? Entonces, pues para esa parte nada que tenga que ver con el agua están prohibidas. Espacios de difícil acceso o mal estado de sus vías de comunicación. A veces sabemos que hay pueblos mágicos o lugares donde hay cosas muy bonitas, pero el acceso es complicado, entonces habría que pensarlo y hasta cierto punto valorar cuánto es lo que te va a traer de beneficio. Espacios de difícil acceso, luego viene. En esta parte me causa un poco de conflicto porque a veces sabemos que se va que la fábrica de Gamesa, que la fábrica de tal marca y así. Dice fábricas o talleres cuyas instalaciones, máquinas, herramientas representen un peligro para los alumnos. Si bien ellos mismos tienen sus protocolos de cuidado y atención, es importante que lo tengas en cuenta para revisarlos en el momento en el que lo vayas a hacer. Luego, centros nocturnos, bares o funciones de teatro, cine con contenido explícito de carácter sexual o violencia, ¿no? Que a veces dicen, vamos a llevar a ver a los niños una película del Día del Niño y dicen, bueno, vamos a ver alguna de superhéroes que tenga algo. Habría que valorar qué contenido tiene y qué clasificación cinematográfica tiene para pues poder hacer este proceso. Los docentes de la escuela no podrán involucrarse en el manejo de recursos financieros, es decir, los papás se organizarán, alguien tendrá que ser el tesorero de esta parte y pues checar qué dinero va a necesitarse y cómo se va a recolectar. Todas las aportaciones serán controladas y administradas por los padres de familia, los contratos de arrendamiento y de servicio de visita serán firmados por los padres de familia y bueno, esta es como la parte de la Gaceta que está contenida en la parte de los seguros escolares. Es más importante que también la mencionáramos, a lo mejor no lo vamos a hacer de manera completa, pero sí una parte es importante que se mencionase para que tú tengas conocimientos y de todos modos este documento se va a quedar dentro de la descripción del video para que tú lo puedas ir a revisitar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a cambiar y regresemos a donde estábamos con respecto a nuestro seguro escolar, ¿no? Ya teníamos la carta, ya habíamos hablado acerca de en qué casos es válido. Ya nos había dicho que la Gaceta de Gobierno 78 del 27 de abril es la que acabamos de leer. Ya también aquí viene cómo hacer para el seguro escolar. Obviamente esta parte 9, 12, 13, 14 y 15 son las que acabamos de leer que vienen en los lineamientos. Y ahora sí, ¿en qué casos no aplica tu seguro escolar en el caso del Estado de México? 1, enfermedades, padecimientos preexistentes, es decir, que el alumno ya tenía mareos, desmayos, desvanecimientos y lesiones resultantes de los mismos, que es mucho de que a veces todos tenemos una historia de alguien o alguna persona que estaba en el homenaje, se cae, se pega en la cabeza y sucede este tipo de situaciones. Tampoco aplica en vacaciones, días festivos y fines de semana, aplican excepciones. Esto tiene que ver con si existe alguna situación de un desfile o algo parecido, pues bueno, aquí aplican esta parte. Sucesos provocados por el mismo alumno, es decir, tragar monedas, introducirse objetos al oído, nariz, etcétera. Entonces, pues en esta parte hay que tener mucho cuidado, no solamente en el caso de estos que son, podrían decirse,
travesuras menores en el caso de algunos grupos de inferior grado, sino también en situaciones de que el mismo alumno se infrinja daño a sí mismo, pues esa parte no lo cubre. Riñas o peleas, pues en ese caso. Y en esta parte me llama mucho la atención porque es un poco regresando a la parte que decía de la carta de falsear información, porque a veces en aras de cubrir al niño y estar en paz con el papá, dices, bueno, vamos a decir que te pegó, ¿no? Que te caíste y por eso te abriste la cabeza porque es una herida sangrante, entonces se podría considerar como un problema médico quirúrgico. Sin embargo, todavía, como te acabo de decir, todo esto queda a consideraciones de la situación del seguro escolar y va a hacer su investigación y pues si en alguno de esos se falsa información, pues se va a venir abajo todo este trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado de la manera en la que se maneja la información y sobre todo ser lo más coherente y lo más honesto posible en cuanto a esta parte, no solamente que la conozcas tú como maestro, sino que la conozcan los papás y los alumnos para que tengan en cuenta en el grave problema en el que se están metiendo y nos estamos metiendo todos porque pues estamos inmiscuidos y sabemos que pues esta situación es tripartita entre maestro, alumno y papá, ¿no? Entonces es importante que lo considere. Lesiones por infección, envenenamiento o por la inhalación de humos, gases, salvo que se demuestre que fueron consecuencia de un accidente. Es decir, pues a lo mejor bebió algo dentro de la escuela, un líquido que estaba por ahí en una botella, algo por el estilo, hay que tener mucho cuidado. Viene lesiones que sufra el asegurado estando bajo el influjo de drogas, enervantes, salvo que haya sido prescrita por un doctor y se demuestre el hecho, es decir, a lo mejor hay algún alumno que sufre de hiperactividad o algo parecido y toma algún medicamento que le causa somnolencia. Esto genera que el alumno tropiece, se caiga y se fracture. Pues obviamente en los exámenes médicos aparecerá que estaba bajo el influjo de algún calmante. Sin embargo, pues si se demuestra este hecho con la prescripción médica del doctor, pues no habría ningún problema. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Enfermedades derivadas de cualquier tipo de virus o bacterias que pongan en riesgo la salud. A lo mejor quiero pensar en este ejemplo de que un alumno tenga una situación en la que sufrió COVID y posteriormente tenga a lo mejor un problema cardiorrespiratorio y sufra algún paro cardíaco o algo parecido, pues en esta parte es complicado en cuanto a esta parte del COVID, ¿no? Que dice derivadas de, es decir, que tuvo y generó, y entonces hay que ser muy específico. ¿Cuándo se suspende el seguro escolar? Pues cuando el alumno es baja definitiva de la escuela, pues obviamente en esta parte pues no es, ya no lo cubre, ¿no? Y aquí marca un punto como importante, dice solo se dará atención médica el mismo día del accidente, es lo que les mencionaba. Tiene que ser en ese proceso. Hay algunos estados donde te dan 24 horas para activar el seguro. En este caso es ese mismo día, se tiene que hacer activo. Dice, por lo que es indispensable que el director de la escuela emita la carta. Maestro, tú no tienes que emitirla, la tiene que llenar tu autoridad, la tiene que firmar y sellar. Si no se le está pasando, pues enséñale este documento para que él pueda enterarse y pueda hacer mejor su trabajo. La carta del mismo día del siniestro, absteniéndose de elaborarla en días posteriores al suceso, con excepción de aquellos casos cuando el accidente ocurra durante el trayecto casa-escuela, escuela-casa, desfiles cívicos oficiales o visitas guiadas o excursiones y por lo mismo no sea posible expedirla. Es decir, que a lo mejor se atravesó algo ahí las fechas, o pasó algo en la escuela y no se puede. En esos casos, pues sí, pero ya viste que son en trayectos o puntos muy específicos de actividades que te están poniendo en riesgo y que tienes que tener cuidado en esa parte de cómo se están llevando. Ahora bien, también dice, en estos casos el acompañante del alumno se comprometerá a entregar la carta al día siguiente hábil, es decir, si hoy pasó en el desfile que se cayó y se fracturó y no se pudo entregar, el lunes sin falta tendría que estar su carta, ¿no? Porque desfiló un fin de semana. Asimismo, deberán entregar al hospital en ese momento copia del correo emitido por Coordinación Estatal del Seguro Social, es decir, aquí en la parte posterior de arriba donde dice que hacen en actividades extraescolares, ahí viene el correo que es seguroescolar@life.com.mx. Se envía el correo donde se hace todo este requisitamiento de las actividades, donde ya dio el visto bueno si es en una actividad extraescolar, porque pues es en el único caso en el que cubre para que se entregue un día posterior, y ahí es donde se tiene esta parte en cuenta, ¿no? Ahora bien, dice... Aquí está lo de los desfiles. La carta se deberá llenar a máquina o a computadora en todos sus apartados, sin tachaduras, enmendaduras y o borrones, así como
él o la responsable de firmarla deberá anotar su nombre, cargo y sellarla. Pues es lo que les decía, es importante que estos documentos se encuentren digitalizados, es importante que tú lo tengas en cuenta como maestro y que se empiece a hacer este proceso de ya tener todo listo, ya pensando en el peor de los casos, para activarse en el momento que sea más prudente y necesario y se puede hacer. Y luego dice, se debe describir brevemente los hechos, anotando claramente el lugar de la lesión y el alumno lesionado y tiene una herida y o es sangrado, ¿de acuerdo? En el caso de la hoja de la que hablamos primero, la cual te voy a dejar aquí, pues ahí no, es donde se tiene que llenar. Y procedemos a hablar de las restricciones. Dice, no se cubrirán visitas a fábricas en general, es lo que ya habíamos hablado, y por eso creo que ya se dejaron de hacer estas visitas a empresas de alimentos procesados. Después dice, no se cubrirá ningún evento dentro o fuera de la escuela que implique riesgo real o potencial para el alumno, como fogatas, visitas, parques con albercas, ríos, lagos, lagunas, mares, estanques, paseos ciclistas por carreteras, avenidas o calles. Ya te diste cuenta que esa parte a veces se tiene previsto como para el Día de la Familia y dicen, bueno, vamos a hacer un evento de ciclismo donde los niños van a ir desfilando. Hay que tener mucho cuidado porque ya viste que no lo cubre. Entonces en esta parte hay que ser muy meticuloso con las actividades y sobre todo planearlas con base en el conocimiento de este tipo de normas y reglas que tenemos los maestros. Esto es para el Estado de México. También dice no cubrir a golpes simples, pues en esta parte es un poco decepcionante para el maestro de educación física porque aunque pareciera ser simple, pues es un hecho de que genera dolor y causa malestar a los alumnos. Pudiese ser que se trabajara la legislación para poder ampliar esta parte, ¿no? De poder atender a los alumnos, pero siempre es importante avisar, aunque no lo cubra, no lo des por hecho como maestro y no digas, bueno, pues ya ni modo. Entonces hay que hacer una bitácora completa de esta parte, hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo hay que usarlo a nuestro favor siempre con la intención de salvaguardar tanto nuestro trabajo como nuestro bienestar físico, ¿no? Ahora no se cubren picaduras de insectos, arañas, moscos, abejas, etcétera, y habíamos hablado de esta parte. Entonces es importante que tú como maestro pues tengas el cuidado de que tus alumnos no estén jugando en áreas que estén sucias. Como maestros de educación física sabemos que como parte de los integrables de inicio de ciclo escolar es tu programa de mejora donde vas a incluir tus actividades, todas estas ya planteadas. También tienes que hacer tu recorrido de seguridad donde marques en el patio las áreas y las zonas que requieren cuidado para que uno, no trabajes tú ahí y dos, el director esté en conocimiento, se pueda girar a quien sea necesario y se haga pues las mejoras de los establecimientos. El 3 sería nuestros inventarios a inicio y fin de ciclo escolar y pues en esta parte, ¿no? Procurar trabajar con los alumnos en espacios que se encuentren lejos de que les puedan generar algo como esto de una picadura de arañas, moscos, abejas, etcétera. Y en esta parte dice no se pagará el reembolso cuando la atención médica sea en un hospital de la red y el accidente ocurre en la escuela. El pago por concepto de reembolso estará sujeto a revisión del mismo parte de la aseguradora, en lo que hablábamos en este caso. Si ya se cubrió de un inicio, pues primero va a hacer su investigación la aseguradora para ver que sí sea lo que se está diciendo y entonces se ajustará el monto de la prima contratada y los honorarios médicos al tabulador que maneja la aseguradora. Y aquí vienen los montos y coberturas. Las sumas a asegurar por cobertura son gastos médicos por accidente, son 25,000 pesos por evento, indemnización por pérdida orgánica, 15,000 pesos conforme al porcentaje que corresponde a la pérdida orgánica estipulada por la aseguradora en la escala B. Habría que hacer la investigación de la aseguradora San Luis, cuáles son esta parte de la aseguradora en la escala B. Luego dice indemnización por muerte accidental y o indemnización por gastos funerarios, son 40,000 pesos. Esperemos que esto nunca tenga que suceder. Tocamos madera, pero pues es un hecho que se tiene que conocer. Y volveremos a esta parte, ¿no? Ya dijimos que desafortunadamente como maestro de educación física ya te diste cuenta que muchos de estas situaciones no las cubre tu seguro. Sin embargo, el hecho de no ser omiso en cuanto a lo que estás entregando o lo que está sucediendo, yo te recomendaría que se hiciera el protocolo igual que si fuera un accidente grave, es decir, avisar al resto del grupo, a su vez avisar al directivo y a su vez avisar a la mamá. Se cayó, se raspó, está bien, pero necesitamos que lo venga a ver o que usted nos diga si viene hasta la salida y se haga una relatoría de los hechos. Sabemos que se tiene que hacer
Y para ese caso es este documento el que tengo aquí, permítanme unos segundos, Ok, este es el que yo ocupo en la escuela. La verdad es que es muy sencillo. Yo no los tengo físicos, los tengo digitales. Este lo trabajo en un iPad, que es la que ocupo para muchos de los procesos que tengo. Es algo muy sencillo, sin embargo, me permite tener un desglose de cómo es que se suscitaron las actividades, de cómo se suscitaron las cosas y que el papá pueda tener un seguimiento y tú como maestro tengas que se notificó, que en el momento el alumno lo tuvo, que se le habló al papá, que sabía tu supervisor o tu director y que se hizo todo el deslinde de responsabilidades porque a veces sabemos se cayó, se desmayó, se pegó en la cabeza, no tiene nada y semanas o días posteriores hay alguna situación grave con el alumno. Y esto te sirve a ti como maestro de educación física para tenerlo muy en cuenta. En cuanto a si algo sucedió, pues tú lo puedes hacer. Obviamente, pues este viene requisitado con mi nombre. Se lo puedes quitar o se lo voy a quitar yo. Dice nombre del alumno, grado, grupo y relato de los hechos. Es decir, aquí hay una variante porque, por ejemplo, en lugar de los hechos, relato de los hechos, descripción de la lesión, aquí aparte se notificó a trabajos sociales en el caso de educación secundaria para mí, pero también en la educación primaria, ahí en esa parte donde dice trabajo social, dice se avisó al maestro de grupo, ahí se pone sí o no. Después se notificó al tutor del alumno sí o no y qué fue lo que respondió. Y también yo agregaría en esta parte de el maestro de grupo se encontraba presente, sí o no. Esa casilla, en este caso, como este es el que tengo para secundaria, si esto me llegó por el Estado de México y tenía ya como esta carpeta, es la manera en la que se tiene. Sin embargo, en primarias sí se debe de agregar esta parte de si se encontraba frente al grupo o no, porque pues tú tienes que salvaguardar tu trabajo, tienes que salvaguardar el tener todo esto bien descrito. Viene una figura humana, sin género, para que tú puedas señalar lo más cerca posible, pues dónde se fue la lesión, en qué parte, dónde duele, en esta parte donde el alumno te refiera y se pueda hacer. Y pues nada, la verdad es que esta parte es bien complicado, si no queremos que nunca nos pase a nadie, sin embargo sabemos que es algo que puede estar ahí para cualquier persona. La intención de estos 3 documentos que se presentaron hoy, tanto la manera en la que se manejan los seguros escolares como la Gaceta Oficial y cómo es que las actividades extraescolares y esta parte de la carta del papá, que es cómo se le va a notificar y cómo es que se va a llevar este proceso, es importante no solamente para que lo tengas tú en el caso de maestro de grupo o en el caso de maestro de educación física. Yo lo hago con la intención de que todos lo conozcan y que con base en esto, pues el desconocimiento de tu trabajo pueda quitarse o hacerse a un lado, puedas prepararte mejor para este tipo de vicisitudes que no quisiéramos vivir nadie, pero pues están latentes en una escuela. Y pues nada, sabemos que han pasado situaciones bien graves con los niños, por descuidos, por situaciones propias de la escuela, porque se encuentran rebasados en matrícula, porque el director no estaba, porque se fueron de comisión, porque andaban en lo del sindicato o cualquier situación, y pues no está la firma, o si me lo llevo, no me lo llevo, lo traslado, no lo traslado. Entonces, pues en esta parte ya tienes el punto a tratar, cómo lo tienes que abordar. Espero que te haya servido. No te olvides darle like al video, seguirnos y pues en aras de poder ayudarte con todo este contenido, dejamos las ligas para que puedas descargar los documentos. Y pues nada, nos vemos y no olvides mantenerte en movimiento. Chao.